Pues precisamente el Plan Estratégico del Cooperativismo de Castilla y León 2019-2023, en el que participa la Consejería y Urcacil, tiene como principal línea de actuación la incorporación de mujeres y jóvenes a las cooperativas y a sus órganos rectores. El director de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León es Jerónimo Lozano y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. Jerónimo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sobre el papel esos propósitos quedan muy bien, pero ¿cómo se hace en realidad? ¿Cómo se consigue aumentar la presencia de la mujer en las cooperativas y en sus órganos de dirección? Bueno, pues estamos viendo que tanto las mujeres como los jóvenes, de forma tímida, pero cada vez tenemos más presencia, tienen más presencia dentro de nuestras cooperativas. La semana pasada hemos tenido unas jornadas de 3 días en Cervera de Pisuerga, precisamente con 30 jóvenes, y dentro de ellos ya teníamos 5 o 6 mujeres, además con una preparación técnica muy alta. Teníamos jóvenes y tanto varones como mujeres con conocimientos muy buenos, con mucha ilusión, con muchas ganas de estar en el sector agrario y de trabajar, de dedicar su vida y su esfuerzo a este sector agrario. Pero para conseguir ese objetivo, ¿no cree que es necesario que haya un cambio cultural muy importante? Pues lógicamente es una de las cuestiones que queremos abordar, ¿no? Y también el facilitar a la mujer esa incorporación tanto a la cooperativa como a los órganos rectores, como también tanto la mujer, los jóvenes, que es lo que más tenemos, porque tenemos unas cooperativas un tanto envejecidas, es lo que queremos propiciar, ¿eh? Y para eso también una de las labores fundamentales es lo que es la promoción, la formación y luego el empoderamiento de tanto jóvenes como mujeres para que se incorporen a estos órganos de dirección de las cooperativas, porque además tienen mucho que aportar y junto a la experiencia de personas mayores es fundamental también la iniciativa de jóvenes, de mujeres que tienen toda la vida por delante. Pero dígame la verdad, ¿hasta ahora han servido de algo esos planes que pretendían esa incorporación de más jóvenes y más mujeres al medio rural o se ha quedado solo en buenas intenciones? Bueno, siempre que se siembra se cosecha, antes o después. Bien. También es cierto que se incorporan menos jóvenes, menos mujeres, pero también se están incorporando en gran medida los que se precisan. ¿Por qué? Porque tenemos explotaciones más dimensionadas, más competitivas y con más tecnología. Y antes lo que en un pueblo hacían 50 agricultores, ahora lo hacen 15 y probablemente dentro de unos años lo hagan 3 o 4. ¿Por qué? Por esa misma mayor profesionalidad, mayor tecnología y mayor dimensionamiento de las explotaciones. Entonces, esto también anima a que si hay rentabilidad, hay relevo generacional. Si hay rentabilidad, se van a incorporar jóvenes y se van a incorporar mujeres. Entonces, sí que nosotros hablamos de sostenibilidad, lógicamente, social y medioambiental, pero es necesaria la sostenibilidad económica. Si hay rentabilidad, va a haber ese relevo y va a haber gente que se incorpore al campo y en su justa medida. Bueno, luego tenemos que hablar con Jerónimo Lozano acerca de la situación, del papel que pueden jugar las cooperativas en esta situación que vive la agricultura y la ganadería y que tantas movilizaciones ha generado en los últimos días en nuestro país. Pero a mi invitado de esta noche le tengo que preguntar también por la futura política agraria comunitaria. Los 27 países de la Unión Europea empezarán a negociar este jueves el nuevo marco presupuestario. De momento las previsiones no son halagüeñas para nuestro país. Se plantea hasta un 14% el recorte de los fondos de esa política agraria comunitaria. Es insuficiente en su ambición. Nos parece que si queremos ser más geopolíticos también tenemos que reflejarlo en el presupuesto. Es injusta en su reparto. Pensamos que no acaba de resolver los problemas de divergencia dentro de la Unión Europea que han ocurrido desde la crisis del 2008 y sobre todo no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como un elemento fundamental para la transición ecológica. Pues le pido opinión a mi invitado, al director de Urcacil, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. ¿Le preocupa la futura PAC? Nos preocupa esos recortes y además teniendo en cuenta que aunque los agricultores sean los perceptores de las ayudas, de las subvenciones que vienen de Bruselas, realmente los destinatarios son los consumidores. En la medida en que la agricultura es rentable, es sostenible y esas ayudas contribuyen a ello, también facilita el que el consumidor pueda tener unos precios adecuados en los alimentos que consume. ¿Pero han echado cuentas de cómo puede repercutir en las cooperativas, en las explotaciones familiares, ese posible recorte de la política agraria comunitaria? Ese recorte repercutiría muy negativamente. Hay que tener en cuenta que nosotros, los precios que tiene la agricultura y la ganadería son en ocasiones los de hace 20 años y sin embargo los costes de producción se han incrementado de una forma sustancial, ¿no? En semillas, en fertilizantes, en carburantes, en energía eléctrica. Entonces, si las explotaciones han sobrevivido es gracias a la innovación, a los avances tecnológicos y luego al ser explotaciones
explotaciones familiares en las que trabaja todo el mundo pues han podido subsistir. También, gracias a esos avances y a esa innovación, hemos crecido mucho en producción. Hay que tener en cuenta que hasta hace unos años pues la producción media de una vaca era de en torno a 6.000 litros por vaca y año. Ahora se ha pasado casi a 11.000. O en la producción de la remolacha se ha pasado de tener 40 toneladas por hectárea a tener 120. Entonces, gracias a esas innovaciones que se han ido incorporando, a esa nueva tecnología, a ser más eficientes en el uso del agua, en tener una agricultura más sostenible, y a esa explotación familiar se ha podido subsistir, pero necesitamos márgenes razonables y esos márgenes también de alguna manera les proporcionan las ayudas que vienen desde Bruselas. Bueno, pues veremos en qué queda definitivamente esa amenaza de recorte del 14% en las ayudas de la política agraria comunitaria. Veremos cómo evolucionan, por supuesto, esas negociaciones que comienzan este jueves en Bruselas. ¿La solución a muchos de los problemas que denuncian estos días los agricultores y ganaderos por las calles de toda España está en el cooperativismo? Bien, las cooperativas son la única herramienta que tienen los agricultores muchas veces para generar un valor añadido y ser partícipe de los beneficios que se generan en la cadena de valor. En ese sentido, necesitamos cooperativas más dimensionadas. Ya las hay, pero tenemos que crecer, necesitamos una mayor integración de cooperativas y en esa medida nos haremos más fuerte y podremos concentrar un mayor volumen de oferta de los productos a la hora de venderles y de demanda de los suministros que precisan nuestras explotaciones. Todo ello teniendo en cuenta además que las cooperativas están ofreciendo a sus socios, aparte de seguridad en la venta y en el cobro, están ofreciendo también servicios cada vez más profesionales. Nuestros socios cooperativistas están asesorados por veterinarios, por ingenieros agrónomos y eso contribuye también a mejorar la rentabilidad de las explotaciones. Es precisamente eso lo que le han pedido esta mañana los representantes de las cooperativas agroalimentarias al ministro de Agricultura, Luis Planas, al que le han reclamado apostar fuertemente por un cooperativismo profesionalizado. El futuro está ahí. Entiendo que al final es lo que hay en otros países europeos. Si miramos el ejemplo de Francia, que es al final un poco el modelo a seguir o la envidia de muchos agricultores y ganaderos de nuestro país. Por supuesto, el modelo está en un cooperativismo profesionalizado, se está profesionalizando mucho en estos últimos años. Tenemos personal técnico muy cualificado, pero también ese dimensionamiento para hacer cooperativas más fuertes y que puedan incidir en mayor medida a la hora de negociar con las industrias o con otros operadores que hay en el mercado. En ese sentido, es fundamental el que vayamos creciendo y apostando, y también de eso se está incentivando también con el plan estratégico del cooperativismo. Un mayor dimensionamiento donde los agricultores, ganaderos que no están en cooperativas, que se incorporen a las mismas y que también aporten cada vez mayor producto y mayores para poder ser más rentables. Pero en una comunidad como la nuestra, donde hay tantas explotaciones familiares, ¿se cree en el cooperativismo o no? Bueno, yo creo que es como todo. Siempre se dice que no somos cooperativistas, pero lo cierto es que hay sectores en los que las cooperativas, en el sector de piensos compuestos, las cooperativas copan más del 60% de todos los piensos compuestos, o en el sector de ovino de leche, o en el sector de vacuno de leche, tenemos cada vez un crecimiento mayor. Sí que es cierto que todavía tenemos cooperativas muy pequeñas que sería conveniente que fueran integrándose en otras más grandes o en llegar a alianzas o acuerdos de colaboración o acuerdos intercooperativos. Quiero decir que hay que ser moderadamente optimista, que vamos creciendo y vamos avanzando. Y si echamos la vista atrás al cooperativismo que teníamos hace 25 o 30 años en nuestra región y el que tenemos ahora, se ha modificado mucho. Tenemos cooperativas muy profesionalizadas y muy competitivas y que cada vez pues, apuestan mucho más por dar los servicios a los socios. ¿El malestar de los profesionales del campo se debe exclusivamente a los precios o hay algo más? Bueno, hay una cuestión de precios y hay una cuestión de reconocimiento. La verdad es que el sector agrario está contribuyendo de manera muy decisiva a lo que es la sostenibilidad medioambiental, a lo que es la calidad y la seguridad alimentaria. Hay quienes culpan de ser los responsables del cambio climático también. No, eso es un poco de desconocimiento, es decir, lo que contribuye al cambio climático, la actividad ganadera, al CO2, es muy poco comparado con otros aspectos. Hombre, me hacía gracia que ahora parece que se está la sostenibilidad medioambiental y bueno, pues porque se pongan paneles de césped en determinados edificios o demás, cuando el agricultor está día a día sembrando las tierras, sosteniéndolas, regándolas, haciendo que la naturaleza pueda estar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos haciendo una labor importante. Y luego, estamos garantizando calidad y seguridad alimentaria
Dentro de la Unión Europea, tremendo, con unos controles tremendos, ¿no? Y luego lo que es el bienestar animal y todo lo que es la sanidad. Se está haciendo una apuesta muy fuerte por eso y para luego finalmente poder dar unos alimentos que sean totalmente seguros y sanos. Y esto es lo que a veces también tenemos que controlar con respecto a productos que vienen de terceros países, que a veces los producen con unas condiciones que no tienen nada que ver en cuanto a costes laborales o en cuanto a controles sanitarios, medioambientales o de sanidad y seguridad alimentaria, y eso es lo que hay que también controlar. Jerónimo Lozano, director de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León de Urkacil, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista y hablar del cooperativismo con nosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches.